Buenas noches, amados hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo. Bienvenidos. Hoy estaba meditando en una palabra en Génesis 4 del 1 al 15 y quería compartirla con ustedes. Esta historia en Génesis 4, versículos 1 al 15, nos habla acerca de Caín y Abel. Para los que no conocen la historia de Caín y Abel, Adán y Eva tuvieron un hijo que era el primogénito, ¿verdad? El primero. Y este era llamado Caín. Él era un labrador de la tierra. Después tuvieron otro hijo que se llamaba Abel y él era un pastor de ovejas. Llegado el tiempo, los dos iban a darle una ofrenda a Jehová, los dos hermanos. Entonces Caín cogió del fruto de la tierra y sacó una ofrenda para Jehová, mientras Abel cogió una de las primogénitas de las ovejas, la más gordita, la más bella, y se la llevó a Jehová. Cuando se compararon las dos ofrendas, Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel y se agradó con Abel. Pero cuando miró la ofrenda de Caín, no le agradó y tampoco lo miró con agrado a Caín. Esto lo llenó de mucho enojo a Caín, de tal manera que él llamó a su hermano al campo y lo terminó matando ahí, por causa de su enojo, por causa de su ira, por causa de su odio, de su envidia y de sus celos. Yo quiero que ustedes vayan conmigo y lean lo que Jehová le dijo a Caín en el versículo 5, Génesis 4, 5, 6 y 7. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó, o sea, se enojó. Se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Las palabras que le dijo Jehová prácticamente a Caín son: si él hizo algo bueno, si él me dio una buena ofrenda, si él está haciendo algo correcto, ¿acaso yo no he de exaltarlo? ¿Acaso no merece esa recompensa, esa gratitud, ese agrado? Y si tú no hiciste algo bueno, entonces ese pecado, esa culpabilidad va a estar a tu puerta y tú eliges qué hacer con ella. O dejas que la culpabilidad te domine a ti o tú dominas esa culpabilidad. Esto simplemente lo enojó más a Caín y terminó matando a su hermano. Pero ¿por qué quiero enfocarme en este pasaje y por qué meditaba en esta palabra? Y es que muchas veces nosotros somos ese Caín. Criticamos a Caín y decimos: wow, él de verdad era cruel. ¿Cómo él mata a su propio hermano solamente porque le dio una mejor ofrenda? Pero muchas veces nosotros caemos en ese mismo error. ¿Cómo así? Sí, porque si nos ponemos en la posición de Caín, la palabra establece que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para Jehová. No dice que le trajo la peor ofrenda, no dice que de las sobras se la trajo, no dice que le trajo la mejor ofrenda tampoco, solamente dice que trajo una ofrenda. Entonces, en los ojos de Caín, él estaba cumpliendo con el Señor, él estaba dando su parte. No era la mejor parte, tampoco era la peor, pero simplemente era algo normal que él estaba haciendo. Abel, en la otra mano, dio lo mejor de él, dio la mejor oveja que había, la más gorda, la más bella, porque era para su Señor y en su corazón había ese anhelo de agradar a Dios. Caín anhelaba que Dios estuviera agradado de él, pero no fue así porque no le dio lo mejor al Señor. Y muchas veces nos va a pasar eso en la vida. Va a haber alguien que va a tener un mejor trabajo que tú, va a haber alguien que va a estar trabajando el mismo tiempo que tú, pero le van a dar una posición más alta. Van a haber circunstancias donde vas a ser un alumno que te esfuerzas bastante, pero le van a dar a alguien más el reconocimiento. Hay circunstancias mientras estamos en esta carne de la cual nosotros no tenemos el control. Caín no tenía el control de que la ofrenda de Abel fuera mejor. Él podía darle una mejor ofrenda al Señor y no lo hizo, sí. Pero ya después de que eso pasó, él no tenía el control de que la ofrenda de Abel sea mejor que la de él. ¿Qué nos muestra esto? No solamente el sentimiento de Caín de impotencia, porque él cumplió, no es como que no le llevó una ofrenda al Señor, él cumplió, pero no fue suficiente, por lo cual es una impotencia que sintió Caín, y no solamente al ver que Abel le había dado una mejor ofrenda, sino de saber que el Señor no lo miró con agrado en él, porque en el versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín.
y a la ofrenda suya. Entonces, una cosa es que le den el reconocimiento a otra persona y otra cosa es cuando ya el Señor no te mira con agrado a ti, lo cual causa una aflicción en el corazón, causa un momento triste y se llena uno de odio, de resentimiento, de rencor, como le pasó a Caín. Ahora, no tenemos el control de eso, pero sí tenemos el control de cómo respondemos. Es decir, si hay alguien que fue ascendido más que yo no tengo el control de eso. Yo no puedo manipular a la gente para que eso cambie. Yo no puedo obligar a la gente que no lo alabe. Pero yo tengo el control de mí misma para saber cómo responder ante tal situación. Vemos que el Señor le dijo a Caín, tú puedes dejar que ese pecado te domine o tú dominar ese pecado. ¿Qué significa? Que yo puedo dejar que ese sentimiento me destruya o puedo dejar que el Señor tome el control de mí y destruir ese sentimiento. El Señor en su palabra dice que no nos dejemos vencer del mal, sino con el bien venzamos el mal. Caín en este momento no tuvo el dominio propio. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ese dominio propio es para usarlo en esos tiempos donde nos enfadamos, donde sentimos ese odio, ese resentimiento, esos celos, esa envidia de que a alguien más le está yendo mejor, alguien más tiene comida, alguien más tiene más dinero, alguien tiene una mejor casa, un mejor carro, una mejor oportunidad de vida. Y constantemente estamos mirando a los demás. No miramos nuestras propias bendiciones, sino que miramos a los demás. No vemos nuestros errores, porque Caín cometió el error de no darle lo mejor al Señor. Y en vez de decir, ok, la próxima vez le voy a dar uno mejor, él dejó que eso lo destruyera, que ese sentimiento tomara el control de él y cambiara toda su vida para mal. Pero tú tienes la oportunidad de que si algo así pasa, sea de bendición para tu vida. ¿Cómo así? Sí, porque la palabra del Señor dice que es mejor dar que recibir. O sea, que aunque me traten mal, aunque me vituperen, aunque me traten de sacar envidia y de celos y sacarme en cara que de pronto piensan que son mejores que yo tengo la oportunidad para convertir eso en una bendición, tomando un mejor carácter, dejando que la paz de Cristo tome el control de mi vida, dejando que el carácter de Cristo brille, que ese amor de Él incondicional se manifieste. Pero muchas veces preferimos pagar mal por mal. Caín pagó mal por mal, quiso matar a su hermano pensando que eso iba a hacerlo sentir mejor. Sin embargo, vemos que en realidad acarreó una maldición para él de parte del Señor y cualquiera que lo matara tendría 7 veces una maldición peor. ¿Qué nos muestra la palabra? Que seamos como Jesús, que aprendamos a perdonar, que aprendamos a amar incondicionalmente. No es fácil, nadie dijo que iba a ser fácil, pero vale la pena. Y hoy en día estamos en una sociedad donde yo te aseguro que si yo te pregunto quién te hizo mal, tú me dices, en el 1998 me hizo eso. En el 2003 vino y me hizo tal y tal cosa. Y en el 2011 acabó de ajustar. Pero si yo te pregunto, ¿y cuántas cosas buenas te ha hecho? Te pones a pensar, te pones a meditar. Ya no es tan fácil recordarlo. ¿Por qué? Porque constantemente estamos pensando y enumerando las cosas malas en vez de enfocarnos en las cosas buenas. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que comenzar a ser agradecidos por lo más mínimo. Así solamente una cosa buena te hayan hecho en la vida. Agárrate de eso y suelta lo demás. No dejes que tu corazón se dañe. No dejes que en tu vida entre ese odio, entre ese resentimiento, esos celos, ese enojo, esa rabia. Porque al final eso te va secando, eso te va deteriorando, te va destruyendo. Y en el silencio comienza a comerte. Y al final las bendiciones que están para ti no van a llegar. ¿Por qué? Porque estás demasiado enfocado en los demás y en guardar un sentimiento. Hoy el Señor nos está mandando y exhortando a que podamos dejar ir cualquier sentimiento que tú tengas en contra de otra persona, cualquier falta de perdón, cualquier rencor que tú estés aguantando en tu vida. Es tiempo de dejarlo ir, dice el Señor. Es tiempo de que eso pueda acabar. Porque su palabra mismo lo dice en Mateo 5:38, cuando habla del amor hacia los enemigos, que si te pegan en una mejilla, que des la otra. Que si vienen y tratan de pedirte la túnica, que le des la capa también. Que si te piden ir 1 milla, ve 2.
que si te piden por prestado, se los regales. ¿Por qué? Porque no es suficiente solamente amar al prójimo, sino que también hay que amar al enemigo. Es más, amemos a nuestros enemigos más que a nuestro prójimo, porque entonces habremos cumplido lo que Jesús vino a hacer. Porque Jesús vino y murió por toda una humanidad. Y usted y yo en ese tiempo también éramos parte de los que lo azotábamos, de los que blasfemábamos contra Él, de los que lo escupíamos y lo humillábamos con nuestros actos, con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser y de hablar. Y Él igual pagó el precio por nosotros, por amor. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces hagamos lo mismo, seamos imitadores de Cristo. Amemos aunque no nos amen, aunque nos vituperen, aunque blasfemen, aunque mientan, aunque nos lastimen. Amémoslo. Y no lo amemos de boca, sino amémoslo con hechos, como Jesús lo ha hecho con nosotros. Manifestémoslo que más poderoso es el que está en Cristo, que está dentro de nosotros, que el que está allá afuera. Muchas veces nos gusta ese sentimiento de saber que estamos justificados a estar enojados. No, es que me hizo tanto daño por 7 años, entonces yo tengo la razón para estar enojado. Es que me traicionó y tengo la razón para sentirme así. No, es que me hizo mal ese día y me avergonzó enfrente de todos, me humilló, entonces yo tengo la razón para estar así. Eso es erróneo. No tenemos la razón, no tenemos ninguna justificación para actuar así. En realidad, desde que la sangre de Cristo nos lavó, no solamente lavó todas esas humillaciones, sino que también lavó nuestro corazón. Este corazón que antes estaba necesitado de un cirujano, esta alma que antes necesitaba un amigo, la encontramos en Cristo Jesús. Encontramos el cirujano que sanó nuestro corazón. Encontramos ese amigo para nuestra alma. Encontramos a alguien incondicional para nosotros. Pero cada vez que ese resentimiento, esa falta de perdón, ese egoísmo vienen a nuestros corazones, estamos rompiendo todo el proceso que Dios ha hecho con nosotros. Y no debe ser así. ¿Cuál es la exhortación de hoy? No seamos como Caín. Dejemos de contar las cosas malas que nos han hecho y comencemos a bendecir a los demás. Comencemos a contar las cosas buenas. Comencemos a hablar de Cristo. Comencemos a manifestar ese testimonio, ese amor de Cristo hacia el mundo entero. Porque entonces verdaderamente habremos encontrado qué es vivir para Cristo y ya no para nosotros. Habremos encontrado qué es menguar para que Él crezca. Habremos encontrado el verdadero propósito para nuestra vida, que es poder ir y dar al mundo a conocer a ese Cristo que puede cambiar todo nuestro entorno. En Romanos 8:28, la palabra del Señor dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien, conforme al propósito por el cual han sido llamados. De pronto hay personas que se han aprovechado de ti. De pronto hay personas que han abusado de ti. Hay personas que te han traicionado. Tú les has brindado la confianza y simplemente te han humillado. De pronto hay personas que se han burlado de ti y que han hablado mal de ti. Pero con todo eso, no te canses de hacer el bien. Con todo eso, sigue glorificando a tu Dios, síguelos bendiciendo, porque al final todo eso ayuda para tu crecimiento, ayuda para tus bendiciones. La palabra misma lo establece. Bienaventurados sois cuando por mi nombre os vituperen y os maldigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que mientras más te vituperen, más bendiciones hay para tu vida. Mientras más te insulten, más unción está cayendo sobre ti. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios la que te sostiene. Es la presencia de Dios la que va delante de ti como poderoso gigante. Es Él el que va abriendo caminos donde no lo hay. Es Él el quien va haciendo la obra, si tú se lo permites. Si tú prefieres ser ese Jesús en vez de ese Caín. Caín solamente se dejó guiar por sus sentimientos y al final se arrepintió de haberlo hecho. Nosotros no podemos guiarnos por sentimientos, porque en nuestra impotencia nos desquitamos con los que no tienen culpa. En nuestra impotencia cometemos errores. Y en la palabra del Señor establece, airaos, pero no pequéis. ¿Qué significa? Que nos vamos a enojar, pero que no actuemos en el enojo, que no lastimemos a los demás, que no hagamos algo que no le agrada al Señor. Y la exhortación para hoy es esa, que podamos permitir que Dios haga una obra en nosotros,
en esa área en nuestro corazón. Que no seamos Caín, sino que seamos Abel. ¿Por qué Abel? Porque Abel le dio lo mejor al Señor. Démosle lo mejor al Señor, aún en momentos de dificultad y de prueba, aún en momentos donde nuestro corazón de pronto no se siente lo mejor. Y como dice Gálatas 6:9, como decía el apóstol Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, porque al final podremos cegar, podemos recompensar ese trabajo, podemos recibir ese fruto si no desmayamos, si no nos cansamos de hacer el bien. Así que hagamos el bien, venzamos a las tinieblas, venzamos el odio, venzamos el enojo, la ira, la envidia, los celos y manifestemos ese amor de Cristo. Así que esa es la palabra que traía para ustedes de parte del Señor y que el Señor los continúe bendiciendo.